Me voy a permitir leer la semblanza de nuestros ponentes de honor que tenemos para la conferencia Pasado y Presente de la Industria Petrolera en México y la base para construir un futuro próspero y sostenible. La doctora Rousseau se ha desempeñado desde 1997 como docente e investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 3, y miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo Mundial de Energía, Sección México, y desde 2002 ha sido investigador invitado e investigador asociado en Science de la Universidad de París, analizando casos de compañías petroleras nacionales en Brasil, México y Venezuela. Asimismo, es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De 2003 a 2005, de 2006 a 2007, fue miembro externo del proyecto liderado por Chapman House, the Royal Institute for International Affairs en Londres, The Good Governance for the Petroleum Sector. En 2007 fue designada investigadora asociada en el Centro de Estudios Internacionales, donde dirigió el proyecto de investigación El nacionalismo petrolero en América Latina, Industrias, Integración de Mercados y Geopolítica. Entre otros libros ha publicado México, una revolución silenciosa, hacia la integración de los mercados petroleros en América Latina, participación democrática y políticas públicas, y otro, América Latina y petróleo, los desafíos políticos y económicos de cara al siglo XXI. Nuestro siguiente ponente también, que participa con la doctora Rousseau, es el maestro Ulises Neri Flores, que estudió la licenciatura en Ingeniería Petrolera por la UNAM, de la cual también es profesor, cuenta con grado de maestría por el Instituto Francés del Petróleo y estudios de doctorado en la Escuela de Negocios de París. Su carrera inicia en la compañía Schlumberger, llevando a cabo proyectos en México, Argentina, Colombia, Cuba, Francia y Venezuela. Posteriormente, ingresa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la cual se desempeñó como director de reservas, director de medición y jefe de la unidad de extracción. Posteriormente, tuvo un cargo diplomático representando a México ante organismos internacionales. De 2019 a 2021 ocupó el cargo de director general de Fomento en la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaría de Economía y actualmente ocupa el cargo de Vice Chair para México en el Grupo de Expertos en Industrias Extractivas de la ONU, UNESED, y director ejecutivo del Centro de Excelencia de la ONU para la Administración Sostenible de Recursos para México y Latinoamérica. Les pido, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias y buenas noches nuevamente a todas y todos. Saben, por favor, si me gustas acompañar. En realidad, mi participación es muy corta. Mi invitada especial en la doctora Rousseau, a la cual, aparte de una disculpa por este tiempo, que un poquito, pero bueno, ya doctor, somos primerizos y vamos a ir ajustando esos tiempos, sin duda. Pasado y presente de la industria petrolera en México, la base para construir un futuro próspero y sostenible. Un poco el nombre dice esa parte histórica, pero también lo que viene. En ese sentido, la siguiente, por favor, si me pueden apoyar, es empezar y tratar de destacar, en primer lugar, esta industria, los hidrocarburos, el petróleo y el gas, está presente en nuestras vidas, en todas y cada una de las actividades que llevamos a cabo, el petróleo, el gas, sus derivados, y eso no lo podemos negar y no se va a quitar de la noche a la mañana. Estamos inmersos en esta sociedad, en la sociedad moderna, donde estamos inmersos de lo que significa estas industrias. La siguiente, por favor. No obstante, es tan importante estas industrias que todavía las utilizamos en lo que vestimos, cómo nos transportamos, cómo nos comunicamos, como todas las actividades de la vida diaria. Hay protestas que se empiezan a dar cada vez más en ciertas zonas, en ciertos países y en ciertas generaciones. Los más jóvenes, los gobiernos, los ilusionistas, empiezan a protestar y a satanizar esta industria como si fuera la gran culpable de todas las actividades del cambio climático y otras afectaciones. Sin embargo, partiendo de la realidad es esta industria
aporta en muchos sentidos y lo seguirá haciendo. La siguiente, por favor. Y se piensa que la manera fácil de mitigar o erradicar o quitar esa percepción negativa es dejemos el petróleo, dejemos el gas, dejemos los fósiles y vayamos a renovables. Y en general se piensa que solar y eólica, y eso sería la solución. Y eso es verdad, es una realidad. No sabemos, hay muchas cosas que tenemos que destacar, revisar, antes de pensar que si eso es una transición energética o si eso es la solución. La siguiente, por favor. Cada país, cada sociedad decide cómo quiere y cómo debe hacer esa transición o esa evolución energética en función a diversas motivaciones que consideran, entre otros aspectos, los ingresos fiscales, la seguridad energética, el acceso a la energía para su población, el cambio climático, el desarrollo, entre otros. Entonces, aquí es donde empieza uno a entender también, y hay que llegar históricamente, lo que significa el petróleo a un país como México o a otros países que también cuentan con estos recursos. No es lo mismo pensar, por ejemplo, de cambio climático, cuando el acceso a la energía de la población puede ser una de las prioridades, o lo que significan ingresos fiscales, o entre otros. La siguiente, por favor. Un sistema energético que conviven las energías fósiles, los hidrocarburos, la generación de electricidad con diversas fuentes, la transformación de los hidrocarburos y de las fuentes de energía para que las moléculas o los electrones sirvan al final del día para el transporte, para la industria o para los hogares. Es parte de este sistema energético. Tenemos que entender el rol de los hidrocarburos, pero también el rol de las sociedades que utilizan y sobre todo también producen esos hidrocarburos. Entender lo que ha significado el petróleo para los mexicanos a lo largo de la historia. Sí, la siguiente, por favor. Significa entender también cómo se ha comportado y cómo se comporta y el rol que tiene en varios países y en varias regiones. Y partiendo de esas realidades, donde el petróleo y el gas juegan un papel importante, por eso preguntarnos en la región en la que nos encontramos, ¿qué papel ha tenido históricamente? No solamente en lo que funciona o para qué sirve el petróleo, sino que lo que representa para los mexicanos. Adelante, por favor. En ese sentido, aquí les cedo la palabra a la doctora Rousseau, porque partiendo de esas realidades, de lo que significan los hidrocarburos, el rol que juegan, incluyendo en la transición energética, hay que entender esa parte histórica para saber más adelante a dónde vamos y cuál es el futuro en esa transición o en esa evolución energética. Por favor, Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer muchísimo al Colegio de Ingenieros Petroleros de México, a su actual nuevo presidente, el doctor Carlos Pérez Telles, y por la invitación, y evidentemente también a Ulises Neri, que es un amigo y colaboramos cuando en algunos eventos. Yo voy a hablar, como el título finalmente es pasado, presente y futuro. En un primer momento quiero enfocar la atención sobre todo sobre el pasado, la historia de la energía y del petróleo a nivel mundial y después en México. En un segundo pequeño momento hablaré y trataré de complementar algunos de los puntos que Ulises ha mencionado acerca de la transición energética. Bueno, la historia. Primero y antes que nada quisiera decir que para mí me parece como una disciplina madre la historia, la institución, la nación. El ser humano que ha olvidado su historia es un ser que tiene Alzheimer. Creo que es muy importante tener, por lo menos, situarse en el tiempo y en el espacio, y la historia nos da esta referencia. Hablando en general de la energía, yo diría que la primera característica de la energía es que en general ha sido objeto de batallas crueles.
y a lo largo de la historia, desde la Edad de Piedra hasta hoy en día. Recuerden, durante la Edad de Piedra, la Guerra del Fuego, esa película maravillosa de 1981 sobre la Guerra del Fuego, hasta hoy en día lo que pasa entre Ucrania y Rusia, ¿qué hace Rusia en contra de las sanciones que imponen los americanos y los europeos? Es cortar el gas, cortar el petróleo, y evidentemente los europeos, los americanos no están favorecidos por esta decisión, no los europeos, que están sumamente afectados, con muchísimo miedo hacia el futuro. Es decir, la energía es un principio vital de todas las sociedades, porque finalmente es necesario para todo tipo de actividades, desde la alimentación, la educación, la salud, el desplazamiento, es decir, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es la base de la economía mundial. Sabemos que el consumo energético por habitante en una nación es un indicador de su desarrollo económico y del PIB de esta nación. Lo es un poco menos ahora por la tecnología, por una serie de razones, pero todavía es vital. Y finalmente esto explica esa necesidad de energía, el concepto de seguridad energética, que es un concepto básico para cualquier tipo de nación. Es decir, garantizar un suministro confiable, que no haya interrupciones inesperadas y adecuado, es decir, respondiendo a las necesidades de una población a un precio razonable. La siguiente, por favor. Bueno, eso es para la energía en general. Ahora, el petróleo. Si las batallas han, en general, caracterizado a la energía, el petróleo es básico, es decir, la industria petrolera, el petróleo ha sido el objeto de batallas extraordinarias en ese sentido. ¿Por qué? Por una razón, por la renta colosal anual que representa la industria petrolera. Hubo un estudio hace más o menos 10 años que demostraba que lo que quedaba después de producción, de exploración, producción de cualquier tipo del petróleo, en cualquier fase de la cadena de valor, si se quitan los impuestos, los costos de cada una de esas etapas, lo que quedaba como ganancia total equivalía más o menos al PIB de un país como Francia, que es una economía mediana avanzada, ¿sí? Es decir, es enorme. Y esa renta se reparte entre países productores, empresas y gobiernos consumidores. Entonces uno puede decir, pues, evidentemente, el petróleo tiene un atractivo extraordinario. De aquí que sea un objeto también de política y de geopolítica. Y es un objeto extraordinario, porque la geopolítica también es la búsqueda siempre de equilibrio, de poderes entre las naciones y las empresas. ¿Para qué? Para controlar los recursos o también los precios. La siguiente, por favor. Ahora, el petróleo, yo diría que es la energía, ha sido la energía del siglo XX. Aquí tienen una fotografía de Churchill, de Winston Churchill, porque quizás poco lo saben, pero es el que Winston Churchill en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, que decide, él es un almirante, y la marina inglesa, evidentemente, es el medio de guerra de los ingleses. Y quiere, evidentemente, Inglaterra, Francia, etc., ganar la guerra a los alemanes y piensa realmente los barcos hay que reemplazar el carbón por el fuel oil, porque eso nos va a dar una potencia mucho mayor. Y eso ha sido el despegue
del petróleo, de la historia del petróleo durante el siglo XX y no es todavía. Entonces, y ha sido una fuente de potencialidad. El petróleo, el fuel oil ha permitido el desplazamiento de las tropas, de los tanques, de los equipos, etc. Y ha permitido de alguna manera a Inglaterra, a Francia, a los aliados en ese momento, de ganar la guerra sobre Alemania. Pero aquí también empieza la dependencia del petróleo y las batallas extraordinarias que se han dado en ese momento. ¿Para qué batallas? Para todo. Para acaparar los recursos en tierra. Si ustedes ven un mapa del Medio Oriente, en 1910, 1920, era un desierto enorme. Las compañías petroleras, en particular anglosajonas, francesas, holandesas y americanas, se han repartido Medio Oriente y han forjado los países. Irak es una ficción que nació de acuerdos entre compañías petroleras y gobiernos que estaban atrás para acaparar los recursos. Los carteles de productores, ¿quién fija los precios del petróleo? En un principio, de 1928 a 1973, fueron las 7 hermanas, es decir, las majors anglosajonas, americanas e inglesas. Y después la OPEP, a partir de la guerra del Kipur, a partir de 1973, cuando hay un primer choque petrolero que controla, fomenta la OPEP, la OPEP determina hoy en día los precios del petróleo. Es una carrera simple, ¿no? Los países productores, ustedes lo saben, México es un país que es el primer país de alguna manera que buscó independizarse en respuesta o en conflicto con una repartición totalmente desigual del dinero del petróleo. Hoy en día los recursos siguen siendo muy importantes, pero quizás la innovación tecnológica y la eficiencia, la búsqueda de eficiencia, son el meollo de los debates actuales. La siguiente, por favor. Aquí tienen un mapa. Ven toda esta parte, Saudi Arabia y todos estos países, es una repartición entre compañías petroleras y países europeos. Es una ficción, en realidad, una ficción. Es decir, se hicieron las fronteras y se repartieron el pastel del petróleo. La siguiente, bueno, eso es imagen general de la energía y del petróleo a nivel mundial. A nivel de México, a mí me gustaría enfatizar algo. No voy a hablar de la industria petrolera de México en general, pero hay algo que me parece sumamente importante, es el poder simbólico que tiene el petróleo en México. Lo tiene en cualquier país productor de petróleo, pero en México es mucho más fuerte, por varias razones. Primero diría, y lo tiene mucho más que el gas natural. El gas natural, ustedes como ingenieros petroleros, creo que lo que tiene valor es el petróleo. El gas es como una especie de subproducto del petróleo que se quema. No tenía valor. Hoy en día, pues ya empiezan a cambiar de parecer y se dan cuenta que sí también tiene valor. Pero el petróleo tiene un símbolo y es un símbolo que permea en el imaginario colectivo de toda la población. ¿Sí? Es muy fuerte. De alguna manera es la imagen de soberanía nacional. Eso me va a decir, pues eso ya lo sabíamos, no me necesitaban para recordarles eso. ¿Pero por qué? Yo creo, en mi opinión, esta idea de soberanía nacional proviene del siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX, recuerden las invasiones de los franceses. Los franceses fuimos muy simpáticos porque ganaron la guerra, fue un incidente, pero sobre todo de Estados Unidos. Aquí sí, la guerra de Texas,
fue muchísimo más dramático para México. De alguna manera, fue un ultraje a la nación. Por otro lado, las compañías extranjeras, sobre todo, bueno, solamente inglesas y americanas, cuando llegan a México a partir de 1901-1902, aparecen como otra invasión. Y finalmente el código minero que impuso Porfirio Díaz, ¿se acuerdan de eso? Es de la ley del petróleo en 1901, el código minero que era de 1886, si no me equivoco, que de alguna manera retomaba la concepción de los Estados Unidos, es decir, el recurso en tierra es propiedad del propietario del terreno. Eso fue extraordinario porque atrajo a muchísimos negociantes y petroleros, pero fue una llaga para México y para los mexicanos. Entonces creo que eso forja de alguna manera esta necesidad de reconquista. Por otro lado, la expropiación y la nacionalización del petróleo, no soy yo quien lo dice, marca el final de un ciclo de liberación que empieza con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, ¿qué es? Es de alguna manera un movimiento de protesta, un movimiento de liberación en contra de los latifundistas, en contra de los ricos, etc. Es político y 21 años después, la expropiación y la nacionalización declarada por Cárdenas, por Lázaro Cárdenas, es como el final del ciclo y es una liberación, una reconquista económica contra esos usurpadores capitalistas extranjeros que vivió de esta. Y entonces la nacionalización y la expropiación provocaron movimientos de un júbilo impresionante, de un fervor popular impresionante. Es una parte muy emocional, emotiva, no tanto racional. Es como la reconquista de una dignidad nacional que ha sido perdida. Además, México ha sido el primer país en el mundo a liberarse del yugo de las compañías. En ese sentido, es todo un ejemplo para los países y para los otros países productores, y lo ha sido, porque siempre ha sido mencionado México en ese sentido, y finalmente es una hazaña. ¿Por qué es una hazaña? Porque cuando Cárdenas, a las 9:45, el 18 de marzo de 1938, declara la expropiación de las compañías inglesas y americanas, primero hay un estupor total porque Washington nunca jamás pensó que eso podía suceder, las compañías petroleras menos, pues se fueron a fuerzas, pero había un escepticismo entre el gobierno americano y las compañías ellas tenían que ir expropiadas y pensaban, esos pobres mexicanos se van a quedar solos y dentro de 2 años van a llorar y nos van a pedir, no van a lograr montar una real industria petrolera y nos van a pedir a regresar. Eso fue falso, porque realmente México logró, con dificultades con todo, pero forjar una verdadera industria petrolera digna de la próxima. Y eso en contra del boicot, del aislamiento, etc. La otra razón, que es menos conocida, yo creo, de este símbolo del petróleo, es que está asociado a la posesión de la tierra. Y es una visión mucho más antropológica aquí. En México la tierra es sumamente importante. Lo es en cualquier país, pero aquí particularmente, porque antropológicamente es lo que se da en herencia a los hijos. No se da el dinero, se da el dinero, pero la tierra es algo mucho más concreto, básico. Y yo me puse a estudiar mucho y comparar Venezuela y México en ese sentido. Y Venezuela, para nada. Venezuela, la tierra no le interesa.
interesa el dinero. Son ellos que crearon el 50-50, no sé si conocen esta, que fue una genialidad para demostrar que no se necesitaba nacionalizar. La verdad es que con el 50-50 se ganaba el dinero suficiente. Que la tierra, pues, que vengan de las montañas. Y en México la tierra también es símbolo de patria. No se vende, no se compra. Lo que quisiera dejar muy claro aquí, que estas nociones o lo que está atrás de la noción de petróleo van a tener implicaciones muy importantes, porque son maneras totalmente distintas entre Venezuela y México, por ejemplo, de concebir el petróleo, y eso va a tener implicancia tanto en el tipo de nacionalización que se va a dar. En México va a ser radical, en Venezuela para nada. Venezuela además nacionaliza hasta 1976, pero con el consentimiento de las empresas, es muy light. Y por otro lado, la construcción de la industria petrolera entre la mexicana y la venezolana, totalmente distinta. Y no les puedo hablar de eso, por supuesto, pero quiero dejar claro eso, que la concepción que se puede tener tiene implicancias mucho más allá que solamente decir, bueno, pues sí, es soberanía nacional, bueno, sí, es tierra. Va a permear el desarrollo y la concepción de lo que debe de ser. Segundo punto, como les dije, la transición energética, y aquí voy a complementar un poco lo que comentaba Ulises. Primero, cuando se habla de transición energética, en este momento, en México, en cualquier momento, en cualquier país, perdón, o hay dos que dicen, sí, se necesita transición energética, otros se alejan. La transición energética es un fenómeno totalmente natural, ¿sí? Ha habido transición energética desde el origen de la humanidad. Pasamos de la piedra a la leña, al agua, al carbón, al petróleo. Ahora predomina el gas natural, mañana punto de interrogación, pero es un fenómeno natural para empezar. Entonces no hay que asustarse con eso. Segundo, la transición energética antes había sido provocada por el hecho de que se encontraba un recurso que era más potente, más eficiente energéticamente hablando y menos costoso. Hoy en día es más bien el cambio climático que dispara la necesidad de una transición energética. La siguiente, por favor. Pero ojo, esta transición no es una revolución, va a ser un movimiento muy lento, por muchas razones. Primero, porque hay una serie de factores inerciales y factores múltiples, tanto financieros, es decir, hay inversiones de capital enormes atrás del uso de un recurso. Y eso no se anula de un día para otro, ¿no? Igual de know-how, de capacitación, de cultura social, de la vida cotidiana. La gente tiene que acostumbrarse a cambiar de energía, de recurso energético. Además, en los países emergentes, productores de petróleo y de hidrocarburos, es una ruta mucho más compleja. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas de los países están asociados a un modelo de desarrollo nacional y no se cambia por decretos. También es un fenómeno de transición larga. Finalmente, y aquí quiero poner un acento especial, porque creo que no se dice o no se dice suficientemente, es que la transición energética no es cambiar así todo por las renovables, como muchas veces se dice. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, entonces vamos a pasar de la dependencia al carbono a la dependencia de los metales y de los minerales. Porque lo eólico, lo solar en particular, son energías intermitentes. Para empezar, entonces necesitan baterías
Lo solar, los paneles también necesitan metales, tierras raras, cobalto, níquel, platino, etcétera, que implican trabajo de minas con niños, minas a cielo abierto, con niños en el Congo Democrático, la República Democrática de Congo, perdón, donde hay, yo creo que no es cobre, es cobalto. Es el país líder en cobalto. Y aquí tienen esos niños que trabajan, que son explotados, y hay emisiones de CO2 por mayor. China, país de tierras raras, lo mismo. Entonces vamos a tener un problema geopolítico, porque tal como Arabia Saudita hizo dispararse los precios del petróleo, pues China va a hacer lo mismo, etcétera. Entonces mañana las tierras raras van a valer lo doble, etcétera. Entonces hay una reflexión que asentarse sobre esta dependencia a los metales y los minerales. La última de esta parte. Entonces, lo que quiero decir es que aun cuando la industria petrolera y gasera no va a desaparecer de aquí a mañana, se va a durar todavía varias décadas, creo yo, de todas maneras es imprescindible cambiar de modus operandi, ¿no? Creo que se urge una reflexión colectiva, comprometida, un debate nacional, regional, mundial, para fomentar una política pública que pueda propiciar el desarrollo sustentable y sostenible de los hidrocarburos. Eso sería todo para la primera. Para esa primera parte que comenta Isabel, en esa parte y ese recorrido histórico mundial y luego a lo que es México, y como ella dijo, no es una revolución, es una evolución lenta. Y esa evolución lenta, en lo que pasa eso, son y siguen siendo importantes los hidrocarburos, el petróleo y el gas que va tomando un rol importante en la sociedad. No significa, y exponía el caso, por ejemplo, de la quema de gas, no significa que esas prácticas y otras más tengan que seguir. Y bueno, mientras pase esa evolución que va a tardar muchos años o décadas, y siguen siendo importantes los hidrocarburos, podemos producirlos mejor. Y producirlos mejor es más sostenible. ¿Y qué es esa sostenibilidad? Adelante, por favor. Es que en esa sostenibilidad, y partiendo de esta realidad, que en las próximas décadas son y seguirán siendo importantes los hidrocarburos y la producción de los mismos, siguiente, por favor, tenemos que buscar maneras de hacerlo más sostenible, con menos emisiones también, porque las emisiones tienen efectos negativos entre otros aspectos. Las emisiones de CO2 por la veneno a efectos en el cambio climático. Seguramente muchas de ustedes han escuchado en la televisión, redes, internet, los acuerdos de París. Mucha gente se pregunta, ¿qué son los acuerdos de París? Ah, pues cambio climático, pero ¿qué es? Pues reducir los gases de efecto invernadero, porque eso se calienta. Y el calentar el planeta, en más de un umbral de estos grados centígrados, que vemos ahí a la derecha, pueden poner en riesgo la siguiente, por favor. ¿Y qué se pone en riesgo? Muchas veces igual en las imágenes, en los documentales, es que se repiten los polos. Eso era como se pensaba hace 4 o 5 años. No, es que hay más inundaciones, no, hay incendios. Pero eso es lo que está en Ciudad de México, no lo vive, porque no vives en los polos, o no vives en un lugar donde pueda haber inundaciones, o de las sequías no las estás sintiendo. Pero resulta que a nivel global, quien más lo va a sentir y quien más va a vivir los efectos de ello, en el futuro cercano, va a ser en las regiones más desfavorecidas o con un nivel de desarrollo pleno. ¿A qué voy? Un efecto en una inundación, en una sequía, por esos gases de efecto invernadero que provocan un incremento en la temperatura del planeta, va a tener una afectación, por ejemplo, en la producción de alimentos.
o el desplazamiento de personas, porque ya no van a poder vivir en los lugares. Entonces aquí la reflexión es, ¿qué hago si son y siguen siendo importantes los hidrocarburos? Y regresamos también al anterior, por favor. Una más. Si son y siguen siendo importantes el petróleo, el gas, el carbón, y estamos a día de hoy produciendo, consumiendo cerca de 100 millones de barriles por día, y vamos a seguir incrementando más esa producción y ese consumo, ¿qué puedo hacer para reducir esas emisiones? La siguiente, por favor. Y no se trata nada más de reducir las emisiones por los efectos que tienen los gases de efecto invernadero. Una más, por favor. No se trata nada más de estar preocupados por el tema del cambio climático, en lo que pareciera que ahora las empresas petroleras, muchas de ellas hablan del net zero. Net zero es reducir las emisiones. Y pareciera que sea la principal prioridad o preocupación en temas social. Pero ¿qué pasa en la siguiente, por favor? Con el acceso a la energía. En el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. ¿Qué está pasando? Por un lado, estamos produciendo muchos hidrocarburos, siguen siendo importantes, pero por otro lado, en la desigualdad existen cerca de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la energía. Hay que preocuparse también por eso, no solamente el cambio climático. ¿Qué hacemos en el acceso a la energía? Y lo siguiente, nada más, por favor. ¿Y qué pasa en la salud del planeta? Pero ¿qué pasa en mi salud? ¿Qué estoy respirando? Ese metano, ese CO2 y otros componentes, ¿cómo pueden afectar en mi salud? En muertes prematuras o enfermedades respiratorias. Es decir, no solamente pensar en una cosa, es pensar de manera integral en lo que tiene el efecto relacionado con las emisiones, con el cambio climático, con la transición energética. La siguiente, por favor. No se trata entonces nada más de reducir emisiones. La siguiente, por favor. Una más. Sino se trata de pensar más integral. Y aquí es donde está el reto. ¿Cómo le hacemos? Como petroleras, como petroleros, como colegio, en esta industria, en Pemex, en las compañías nacionales, internacionales que están en México, para buscar una industria más sostenible. Destacar lo que hacemos bien, desatanizar a la industria, porque también contribuimos con muchas actividades, empleo, ingresos, regalías, educación, transferencia tecnológica, apoyos sociales, muchas cosas que hace la industria. Pero ¿qué más podemos hacer en un balance justo y objetivo de lo que esta industria podemos llevar a cabo en temas del manejo del agua, de la educación, de la equidad, en la reducción de desigualdades y muchos otros temas? Dejemos nada más de pensar solamente en reducir emisiones. No solamente se trata de un net cero, menos CO2, menos metano. Eso es importante. Pero tampoco es preocuparse a veces por pensar con esa meta de menos ambiente. Está bien, hay que pensar, pero pensemos más integralmente. La siguiente, por favor. Y en eso, la siguiente, por favor. Lo que buscamos es en este punto más equilibrado, partiendo de esa realidad de los hidrocarburos, donde lo social, lo ambiental, la gobernanza es parte de esa ecuación. En esa transición, en esa evolución energética que va a salir, esto tiene que anteponerse y desarrollarse en esa comunión que se tiene con las comunidades. Gracias. Bueno, pues entonces el futuro, el presente y sobre todo el futuro de la energía y de los hidrocarburos del petróleo, desde un camino de desarrollo sostenible y sustentable. Como lo comentaba Ulises, se trata de alguna manera, y tenemos que matizar un poco, actuar de tal suerte que vamos a matizar la imagen negativa, porque la del petróleo como una industria que es sucia, que es depredadora, que afecta a las comunidades, el medio ambiente, que provoca la enfermedad holandesa, es decir, desastre a veces para las economías de los países. Y entonces aquí tenemos que poner en el centro de atención a la sostenibilidad y la sustentabilidad. Como todos lo sabemos, la definición de sustentabilidad o sostenibilidad tiene como tres pilares: lo social, lo medioambiental y lo económico. Yo aquí me voy a abocar a platicar un poco más de la parte social, que es la parte que más me corresponde. La siguiente, por favor.
Lo social en realidad abarca muchísimos campos. Contenido nacional local, eso es una parte muy importante y creo que se tiene que trabajar. Muy fuerte. La pobreza energética en términos de justicia social también es otro boleto, digamos, y la relación con las comunidades es un problema esencial. Y me voy a tratar de apuntar algunos principios en cuanto a la relación con las comunidades. La próxima, por favor. Es un tema, y ustedes lo saben muy bien, sumamente complicado, sumamente delicado, porque toca una parte emocional de la gente y un poco su cosmovisión. Los impactos sociales, en realidad es un asunto de gestión de riesgos. Antes y después de la construcción y durante la operación. Y no es nada fácil. Ahora bien, es cierto que recientemente ha habido numerosas leyes, ¿no? Con la reforma energética, antes también en el sector petrolero en México había habido varios programas, varias leyes, no tanto, pero por ejemplo la EBIS, el Plan de Gestión Social, la consulta indígena, perdón, el PACMA, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces eso se conciben solamente como checklist, como un compliance, y no es un asunto de simple compliance. Si realmente se quiere lograr una participación de las comunidades, de los municipios en el negocio petrolero, se tiene que ir mucho más allá de lo que emana formalmente de esas leyes, de esos protocolos, etc. La próxima, por favor. Ahora, no es fácil para las empresas. ¿Por qué? Que sea una empresa pública o que sea una empresa privada. De todas maneras, una empresa petrolera está tomada en pinzas entre dos objetivos. Por un lado, como empresa petrolera, tiene que crear valor. ¿Sí? Es su fundamento, su misión fundamental. Y recientemente, además, se le pide de tener desarrollo sustentable y sostenible, ¿no? Y no es algo muy evidente y eso pone en dilema a muchas empresas. Ahora, frente a este requisito, las empresas suelen adoptar una de las dos actitudes. Yo diría las más inteligentes o las que le atinan mejor son las que de alguna manera ven que la relación con la comunidad, toda esta parte social, es también parte del core business, es decir, también es parte de la creación. ¿Por qué? Porque tener una relación armónica con las comunidades va a evitar bloqueos, va a evitar una serie de problemas enormes. La mayoría lo ven más bien como un freno en relación con el cumplimiento del plan de negocios y de los resultados externos. Y son las muchas esas, y desafortunadamente creo que no es el buen camino. La siguiente, por favor. Yo creo que siempre se tiene que buscar una relación de cercanía con las comunidades, los municipios, y fomentar la participación de ellas, ¿no?, en el proyecto. Y también, si se puede, también buscar un acercamiento y cooperación con las autoridades. Lo mejor sería tener una relación tripartita, empresa, gobierno y municipios, etc. También yo creo que las empresas deben de recordar siempre que el proyecto que ellas tienen se construye y opera en las tierras de las comunidades, ¿no? Entonces, se necesita tomar esto en cuenta, estar consciente también de su posición y cultivar una relación de buena vecindad, porque eso va a durar por 20 o 30 años, ¿no? Además, para una empresa de Estado tipo Pemex,
hay un dilema y muchas veces no se enuncia. ¿Y el dilema cuál es? Finalmente, para una empresa como Pemex, ¿qué viene primero? ¿Viene de la nación o la comunidad? Mira aquí, la nacionalización del petróleo es darle prioridad a la nación, entonces producir más para la nación, etc. Pero eso a veces a expensas de la comunidad. Entonces aquí también hay un dilema y no es fácil de resolver. Y finalmente, tampoco hay que olvidar que hay una gran asimetría de poder entre las comunidades y las empresas a nivel económico, a nivel de comprensión de cuáles son sus derechos, sus obligaciones, de las reglas, etc. Entonces, es digamos, un terreno muy difícil de abrir. La próxima, por favor. Bueno, entonces aquí lo único que quisiera hacer es enunciar algunos principios y recomendaciones muy generales, pero creo que son válidos. Primero, hay que tener la aceptación de las comunidades y buscar, por lo tanto, la confianza. Buscar la confianza de alguien es lo más complicado que se puede tener. Eso es un asunto de tiempo. Pero, ojo, el problema del tiempo es que las empresas y las comunidades lo ven de manera muy distinta. El tiempo para una empresa, ¿qué es dinero? He perdido un día, he perdido tantos millones de dólares. La comunidad le vale. La comunidad necesita tiempo para empezar a conocer, a reconocer a los dueños del nuevo proyecto que se instala en sus tierras. Entonces, el tiempo uno lo tiene recortado y el otro tiene el tiempo eterno. Entonces, aquí también hay un dilema. Segundo, la comunicación es un tema esencial. Se tiene que dar una información la más adecuada posible sobre los proyectos y ex ante, no esperar a entrar, sino empezar antes, con un lenguaje sencillo, no técnico, con una traducción, si son comunidades indígenas o pueblos originarios, que sea una traducción profesional. Hay que explicar cada fase del proyecto y los inconvenientes que cada fase va a provocar en las comunidades para que ellas estén atentas y tener la mayor empatía posible. Que la empresa también conozca los antecedentes en la comunidad, cuáles han sido los conflictos anteriores, por qué los se dispararon, quiénes son los líderes, cuáles son los conflictos potenciales, etc. Que conozca sus demandas, que las conozca no implica que las va a acatar al pie de la letra, pero por lo menos saber dónde se produce. Las prácticas indebidas, eso es lo peor. Es decir, siempre el respeto total hacia todos los miembros de la comunidad, sus usos, sus costumbres, y en particular las mujeres. No engañar, porque el engaño finalmente es como un boomerang le regresa a la empresa. Y capacitar a los operadores, pero también a los proveedores, a las compañías de servicios, porque muchas veces los problemas no emanan tanto de los operadores, sino de las compañías de servicio, que finalmente no se sienten tan comprometidas tampoco con la comunidad. La siguiente, por favor. Sí, hay que involucrar a la comunidad en el proyecto para que de alguna manera se sienta parte del proyecto. ¿Sí? Mientras lo ve como algo ajeno, pues lo va a rechazar. Y tratarla como socia en ese proyecto. Ella da la tierra, la empresa, el know-how, etcétera, el riesgo, pero de todas maneras hay una asociación. ¿Cómo se lograrlo? Yo creo que la educación y la capacitación son primordiales. No solamente educación básica, fomentarlo, pero sobre todo la capacitación para profesionalizar a la gente en relación con las actividades de la empresa. Lo genial, y ha habido
casos muy interesantes de empresas que han buscado formar algunos ingenieros petroleros, 20 años después trabajan como ingenieros, contadores, etcétera, o en relación con negocios de utilidad para la comunidad, porque eso va a cambiar el destino profesional de algunas familias, y eso es importante, porque de alguna manera es redituables lo que ellas aportan, ¿no? La siguiente, por favor. La relación con el líder es un asunto demasiado complicado. Nunca dar cash, nunca dar dinero así, porque evidentemente, y comprar a la gente mucho menos. Eso es evidentemente cortar de tajo todo tipo de relación armónica para el futuro. Más bien se necesita transparencia. Si te da dinero, hacer fideicomisos, encontrar y también capacitar a la gente para ahorrar. Eso es otro asunto. La última, por favor. Y sí buscar también la colaboración de las autoridades municipales y estatales. Y creo que una cosa que es muy importante es que las empresas busquen un plan de gestión social que sea adecuado con el plan de desarrollo del Estado, ¿no? Que las empresas no hagan algo y que el Estado, por otro lado, tenga otro plan de desarrollo. Lo bueno sería tener nada. A nivel de conclusiones, lo que quisiera decir es que primero hay casos de éxito en este sector, en el sector energético y en la industria. Y segundo, yo creo que es mucho mejor prevenir que curar, que reparar daños, ¿no? Porque reparar daños, eso sí, es muy complejo, porque el tejido social ya está muy vacío. Ahora bien, no hay recetas, por supuesto, no hay recetas porque eso depende de muchísimos factores, y diría que se hace camino al andar. Y concluiría con eso. Es decir, en realidad uno tiene que empezar a plantear, a husmear, a ver cómo puede trabajar con esta comunidad, con este municipio. Tabasco es totalmente distinto de Tamaulipas, de Veracruz, de Campeche. Los problemas son distintos, el pasado es distinto y evidentemente se tiene que tomar en consideración eso. Por mi parte sería. Gracias. Por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fabuloso material, doctora. Tenemos tiempecito para algunas preguntas. Los que están en la audiencia, vía Teams, por favor, si tienen alguna pregunta, levantar su manita electrónica. En tanto vemos que haya preguntas. Yo tengo una pregunta de inquietud, doctora. El tema de la satelización que hay hacia la industria petrolera y por grupos muy intelectuales. Hablo específicamente de la Academia de Ingeniería. Para la Academia de Ingeniería, el petróleo es hijo pega, ya no es tema, es cosa del pasado, ¿no? Mi pregunta es, ¿eso es por ignorancia de lo que es el petróleo o porque son otras disciplinas que quieren competir con el petróleo, la nuclear, la química, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el tema? Ese desconocimiento de todos estos puntos que acaban de describir, que yo llevaría como a una conciliación, no como a una satanización de todo lo que ha hecho energía. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo creo que en realidad es un poco de todo, es decir, que hay desconocimiento seguramente, hay celos seguramente profesionales, y yo creo que también la industria petrolera no ha actuado siempre. En México, en cualquier país, ha sido una industria un poco depredadora porque ha desconocido los problemas sociales, las comunidades, etcétera, donde llegaron, ¿no? Entonces, creo que eso se paga, siempre se pagan los errores
Hoy en día hay mucho más conciencia a nivel mundial por o sea, la preeminencia de lo medioambiental, de lo social menos. Lo medioambiental mucho más, y eso desde los años 80, 90, el medio ambiente ha estado en el centro de atención, mucho más que lo social. Lo social es mucho más reciente. Entonces creo que también de alguna manera es una combinación entre esos tres factores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es que hoy rompimos el récord de una asamblea del colegio. Por eso es que no quiero ya preguntar, ya nos queremos ir. Una última pregunta, si me lo permiten. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Que la ingeniería va a hacer que se adapte el mundo a la forma de tratar a los hidrocarburos? Es decir, que en el transcurso del tiempo, para mí los hidrocarburos es muy complejo que vayan a desaparecer. De hecho, desde mucho antes de nuestra historia, de como 200 años, 300 años, se usaba ya el aceite para prender lámparas, etc. Desde hace muchísimos años antes de lo que se tiene registrado en la historia, ¿no? Y se mantiene de otra forma. La ingeniería va a hacer que nos adaptemos como sociedad a esa nueva forma de tratar adecuadamente el medio ambiente usando la energía fósil. Bueno, yo no soy ingeniera, yo creo que de todas maneras, o sea, empresas tipo ExxonMobil hacen y ponen un dinero absolutamente extraordinario para la captura de CO2, ¿no? Evidentemente es la base de su negocio y quieren tratar de pues lograrlo para poder proseguir. Seguramente se va a poder, pero de todas maneras yo creo que estamos entrando en una era de diversificación y un mix energético que quizás sea un poco más amplio, pero no quiere decir que va a ser la muerte de la industria petrolera, ya sean los hidrocarburos. Sin embargo, creo que sí, el mix va a ser mucho más amplio y solamente eso. Pero los hidrocarburos, de todas las maneras, el tiempo que les quede de vida útil, y seguramente son varias décadas, creo que debe de aprender a desarrollarse y a operar de una manera mucho más sustentable, con captura de CO2 u otras modalidades, pero seguramente Ulises tiene más que decir que yo. No solamente complementamos esta transición que para mí es más una evolución energética por el tiempo que lleva en una transición de noche a la mañana, mientras desde el punto de vista técnico, ¿qué podemos hacer como gremio con estas actividades? Y ahora se habla de reducción de emisiones de metano, inyección de CO2 para recuperación mejorada, energía renovable en la operación petrolera y muchas actividades más. Pero aquí no solamente basta con eso, sino ver qué pasa con el tema del agua, qué pasa con el tema de contenido local, con la transferencia tecnológica, con la actividad de género, con otras actividades más que están vinculadas y asociadas a estas actividades técnicas, pero como gremio tenemos esa oportunidad de aprender, de mejorar y de hacer esta parte más sostenible pues, de hidrocarburos, el petróleo y el gas cada vez más va a jugar parte importante. Muchas gracias. Hola, buenas noches, doctora. Hay una pregunta en Facebook que nos dice, ¿México dónde está actualmente en el camino de la sostenibilidad en la industria petrolera en comparación con otras naciones, tanto en Latinoamérica como con otras naciones productoras? ¿Estamos parejos o estamos atrasados? Si es así, ¿qué tanto? ¿Y qué nación podríamos tener de ejemplo? Noruega. Noruega por muchas razones, pero pues yo no sé si está más atrasado en términos de hidrocarburos. Primero, es un país productor y es una empresa nacional, entonces quizás tiene más limitantes
que las compañías petroleras tipo Total, tipo BP, tipo ExxonMobil, que se diversifican, ¿no? Aquí en México veo difícil que Pemex pudiera tener también una parte de eólico, por ejemplo, una parte solar, porque eso le corresponde a CFE, hay una división de trabajo esencial. Desde el inicio, y eso lo decide el Estado. Las compañías privadas no tienen ese limitante, buscan el negocio, entonces su negocio, el core business es el petróleo y es el gas, sin embargo, se diversifican porque de alguna manera puede redituar. Una empresa tipo Saudi Aramco también busca diversificarse y eso son compañías nacionales. Las compañías del Medio Oriente y Qatar también se diversifican hacia los solar. Pero la que mayor amplitud de diversificación que tiene son las empresas, y es Equinor, que es la empresa noruega. En ese sentido, entonces es una empresa que integra, y ya no se llama, por ejemplo, Total, es la empresa de mi país, ya no se llama empresa petrolera, se llama empresa de energía. Y el director general de Total se dice, no, no somos una compañía petrolera, somos una compañía de energética. Energy Company. Entonces, no sé si esté bien o mal, pero para contestar la pregunta, eso es lo que sucede, pero más que nada con las compañías, las majors, las grandes compañías privadas. Las compañías estatales es un poco más complicado porque finalmente este diseño, esta misión, es el Estado que lo va a propiciar o no. Pues, ¿quieren hacer una pregunta? Ya aquí nos están viendo muy feo, así que ya mejor ahí. Vamos a hacer una última pregunta muy rápido, doctora. Doctor Isabel, maestro Luis, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, si bien una visión integral no se limita al net zero, podríamos decir que con el avance de la tecnología y las buenas prácticas como las que nos compartieron esta noche, nuestra industria podría desempeñar sus actividades alcanzando esta meta de net zero en un plazo mediano. Net zero, no sé, yo creo más. Ulises, ¿qué puedo decir? Ese net cero que están buscando ahora las compañías petroleras es principalmente asociado a la reducción de las emisiones de su propia actividad petrolera. ¿Sí? Más allá de la quema, del aprovechamiento de la que se busca, sino se busca también opciones técnicas y estrategias de ejecución en la perforación, en la producción, principalmente de hidrocarburos, donde se pueda mitigar o reducir estas emisiones, ¿sí? Utilizando en algunos casos, pues evitar esas acciones punitivas, inyectar el CO2, ¿sí? O otras acciones que se pueden ahí complementar. Sin embargo, el net cero como tal es un poco difícil. Entonces, en el net, esa palabra es que otras acciones puedo hacer para mitigar eso. Y esa mitigación tiene que ver también con lo social. Si también soy responsable del manejo del agua, y si implemento políticas de economía local, y colaboro con la comunidad, pues eso va mitigando. Ya no es un net cero nada más de emisiones, es un net cero de desigualdades que se pueden afrontar a través de este tipo de acciones. O sea, lo que voy es el net cero como tal, de decir, quiero hacer emisiones, es difícil, es una industria rural que tiene emisiones que podemos mitigarlas. Pero paralelamente, ¿qué podemos hacer para mitigar ese net cero de la social? Y eso va asociado con las desigualdades. Muy bien. Pues ya es muy tarde, muchísimas gracias. Gracias por... Vamos a hacerle un reconocimiento a la doctora muy rápido. La disfruta toda la
ahí se nos dictó que es la asamblea más grande que hay en el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Y siendo las, ¿qué hora es? Siendo las 22:45, damos por clausurada la primera Asamblea Nacional Ordinaria del Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Agradecemos a todos su presencia virtual, su presencia